Muy buenos días, yo soy Sebastián Camargo y junto a mi grupo, hoy les voy a presentar nuestro proyecto de sistema de triaje hospitalario. El desafío a resolver fue el siguiente. En los servicios de urgencias es fundamental priorizar la atención de los pacientes según la gravedad de su condición. Los más graves deben ser atendidos antes sin descuidar casos leves. En caso que no haya un sistema adecuado, los pacientes más críticos pueden esperar demasiado tiempo, mientras que los casos menos urgentes o casos leves consumen recursos más valiosos. Nuestro proyecto tiene como objetivo organizar la atención de los pacientes según su nivel de gravedad, clasificándolos de T1 a T5, donde T1 es el más grave y el T5 es el más leve, y controlar el tiempo máximo de espera permitido para cada nivel. Esto garantiza que los casos más graves sean atendidos primero, optimizando el flujo de pacientes y reduciendo los riesgos. Para implementar el sistema, hemos utilizado conceptos fundamentales de estructuras de datos. Primero, usamos colas con prioridad. Una cola es una estructura de datos lineal que sigue la regla FIFO, first in, first out. Esto quiere decir en español que el primer elemento que entra a la cola es el primero en salir. Esto sucede en situaciones cotidianas, como por ejemplo en la cola que hacemos en el banco o en la cola que hacemos en el supermercado. Lo mismo aplicaremos en nuestro proyecto. Esto nos va a permitir organizar la cola prioritaria, garantizando que los pacientes en un estado más grave o crítico, o también aquellos pacientes que superen su tiempo de espera, puedan ser atendidos primero. También utilizamos listas o list. Una lista es una colección dinámica que permite hacer métodos como agregar, eliminar u ordenar elementos de manera flexible. La lista se utiliza como cola principal, donde los pacientes con niveles de triajes menores se mantienen según su orden de llegada. Y por último, empleamos también un diccionario que es una estructura de pares. Esta contiene una clave y un valor. En nuestro sistema, cada nivel de triaje T1 a T5 vendrían a ser las claves del diccionario y el tiempo máximo de espera es el valor. Esto nos permite verificar rápidamente si un paciente ha excedido el tiempo permitido y poder derivarlo a la cola prioritaria de forma automática para que pueda ser atendido lo más antes posible. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Dylan David Tejada López y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el análisis técnico, el contexto técnico del desafío, el contexto técnico del desafío y y el análisis y el análisis y diseño de la solución. En este proyecto desarrollamos un sistema de triaje en este proyecto desarrollamos un sistema de triaje hospitalario automatizado que organiza a los pacientes según su nivel de urgencia y el tiempo que llevan esperando. Nuestro desafío técnico fue cumplir cuatro requisitos funcionales mínimos. En estos casos vendrían a ser, em, primero sería el ingreso de pacientes, registrando su ID y el nivel de triaje de manera única. Segundo sería la priorización automática. Los pacientes, o sea, que los pacientes se ordenan por su triaje y por su orden de llegada, así garantizando eh, una atención justa y por ende eficiente. Como tercero tendríamos las alertas por exceso de tiempo. Em, Estas detectan si alguien lleva esperando más de lo emitido según su triaje. Y cuarto y último serían las reevaluaciones dinámicas, que permiten mover automáticamente si los pacientes a mover automáticamente a los pacientes a una cola prioritaria si se exceden los tiempos. Todo esto se logró aplicando estructuras de datos y algoritmos eficientes, principalmente listas, colas y diccionarios, lo que permite mantener un control óptimo de los pacientes y así priorizar los casos críticos en tiempo real. En resumen, este sistema combina organización, combina priorización y eficiencia algorítmica para simular un entorno hospitalario inteligente.
Em, Hablaremos ahora del análisis y diseño de la solución. Para resolver este desafío, estructuramos el sistema en tres partes. Primero tenemos la clase paciente, la clase sistema y el programa principal, que es el main. La clase paciente almacena los datos básicos, el ID, el triaje, la hora y el orden de llegada. La clase sistema concentra toda la lógica. Aquí implementamos dos estructuras. Aquí implementamos aquí implementaremos dos estructuras. Aquí implementaremos dos estructuras. Aquí implementaremos dos estructuras de datos. Una lista principal donde una lista principal donde se almacenen los pacientes no urgentes y una cola secundaria que funciona como una cola prioritaria estable para los casos más urgentes o los que ya superaron su tiempo de espera. El flujo general del sistema es el siguiente. El paciente llega, se registra, se ordena según prioridad y espera su turno. Si supera su tiempo, se deriva automáticamente a la cola prioritaria. La decisión clave fue combinar una lista ordenada con una cola prioritaria, ya que este tipo de enfoque mantiene la eficiencia sin necesidad de estructuras más complejas como heaps o árboles binarios. Eh, con esto logramos un sistema modular, eficiente y fácil de ampliar, aplicando de forma directa los principios de estructuras de datos y algoritmos eficientes al contexto hospitalario. Eh, mm, Nuestros requisitos funcionales fueron el ingreso de pacientes con ida y triaje, priorización automática por triaje y llegada, alertas por exceso de tiempo y revaluaciones dinámicas. Los conceptos aplicados fueron listas, colas y ordenamiento y búsqueda eficiente. Hicimos un uso combinado de lista ordenada más cola prioritaria, un ordenamiento dinámico según prioridad y llegada, automatización de reevaluaciones y derivación, diseño modular y escalable. Tal como minuto en cuenta a la cola prioritaria, tal como se muestra en esta diapositiva. La decisión clave fue combinar una lista ordenada con una cola prioritaria, ya que este enfoque mantiene la eficiencia, bla, 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 los binarios, bla, 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 tal. Requisitos funcionales: ingreso de pacientes con ida y triaje, priorización automática por triaje y llegada y alertas por exceso de tiempo y reevaluaciones dinámicas. Los conceptos que hemos aplicado en este proyecto fueron listas, colas y ordenamiento y búsqueda eficiente. Nuestras decisiones y técnicas clave fueron uso combinado de lista ordenada. Hicimos un uso combinado de lista ordenada y cola prioritaria, ordenamiento dinámico según prioridad de llegada, automatización de revelaciones y derivación y un diseño modular y escalar. Bien, como conclusiones, hemos aplicado estructuras de datos de forma eficiente. El sistema replica el comportamiento de un triaje real, o sea, es un ejercicio aplicado a la vida real.
garantiza atención justa y prioritaria y el enfoque combina eficiencia, calidad y realismo hospitalario. En esta sección voy a explicar la estructura principal del código y las partes más importantes que permiten que el sistema funcione correctamente. Nuestro objetivo fue diseñar una solución modular y clara y eficiente que pueda manejar las prioridades de atención de los pacientes en una sala de emergencia. Como vemos acá, tenemos la clase escritura del paciente. Tenemos el nivel del paciente, que sería la identificación, el nivel de triaje, que lo categorizamos de T1 a T5, siendo el T1 el más urgente, la hora de llegada y el tiempo máximo permitido. Comenzamos con esta clase que representa a cada persona que ingresa a la clase, conteniendo con su ID el nivel de triaje, la hora de llegada y el orden de ingreso. Esta estructura es la base del sistema, ya que cada instancia se utiliza para controlar la prioridad y el tiempo de espera del paciente. Tenemos acá la clase sistema. Esta clase sistema está concentrada toda la lógica del programa. Aquí tenemos dos estructuras principales. Uno, que es la lista que representa la cola general del paciente, y dos, que es una cola prioritaria para los pacientes más graves o que excedan su tiempo. También se define un escenario que almacena los tiempos máximos permitidos por nivel de triaje. En esta parte tenemos el método de ingresar pacientes. Este método valida con su ID y triaje, también asigna un orden de llegada, también se inserta una cola correspondiente y se ordena por prioridad. El método de ingreso al paciente valida los datos, evita el duplicado y asigna un número de llegada. Si el paciente es de triaje 1, pasará directamente a la cola prioritaria, mientras que los demás se ordenarán automáticamente según su nivel de gravedad y orden de llegada. También consistimos en una revisión de tiempos y derivación, que consiste con un método de revisar tiempo. También detecta pacientes que superan su espera y los pases a la cola prioritaria. El método de revisar tiempos controla cuando lleva esperando cada paciente. Si alguien supera su límite de tiempo establecido, según el triaje, el sistema lo derivará automáticamente a la cola prioritaria y mostrará una alerta en la consola. Aquí también tenemos atención del paciente, que consiste también en el método atender. También atiende primero a la cola prioritaria y luego a la cola principal. Bueno, finalmente el método atender siempre priorizará la cola del paciente de crítica. Por ejemplo, si no hay ninguno en la cola prioritaria, atenderán al siguiente de la lista general. Esto simula que de una forma más sencilla el flujo de atención en emergencia. Y por último tenemos la interfaz de usuario, que es el programa. En el programa tenemos un menú de consola donde el usuario puede ingresar pacientes mostrando las colas, atender o revisar el tiempo. Esto permitirá que probar fácilmente cada parte del sistema y observar cómo cambian las colas. Ahora presentaremos la demostración del sistema en ejecución. Esta parte del proyecto tiene como objetivo comprobar que la solución desarrollada cumple con la priorización correcta de pacientes según su nivel de gravedad, además de generar alertas si el tiempo de espera excede a los límites establecidos. En la simulación vamos a representar una sala de urgencias donde los pacientes llegan con distintos niveles de triaje, desde el T1 hasta la 5, del tiempo 5. Y el sistema se encarga de organizarlos automáticamente según su prioridad y hora de llegada. Iniciamos la simulación
Con el ingreso de pacientes vamos a poner 1. Vamos a poner el ID del paciente. Voy a poner paciente 01. Ya. El nivel de triaje le vamos a poner que es 3 y ya se registró el paciente. Vamos a seguir ingresando otro paciente. Paciente 2, 4 y así sucesivamente para ver lo demás. Ahí como vemos, ahí yo puse el paciente número 6 lo he puesto en el nivel de triaje 1 y ahí nos sale que ha sido enviado a la cola prioritaria. Ahora vamos a poner un paciente más. Paciente. Y le vamos a poner el nivel de triaje 3 también. Ahora vamos a mostrar colas. Ahora vamos a seleccionar el número 2 que es mostrar colas. Y ahí nos va a salir toda la lista de los pacientes de la cola principal y la cola secundaria. El paciente número 6 como vemos, puse el nivel traje 1 y él ha sido ingresado hoy día, el 11 de noviembre de 2025, a las 12:32:38. Después el paciente número 5 está en traje 2 y ahí está todo el tiempo, toda la hora y por eso. Como vemos en el paciente 4 como le puse nivel de triaje 5, es el último. Y él ha ingresado incluso antes que el paciente número 7, el paciente número 5 y el paciente número 6. Cuando un médico va a estar disponible, el sistema va a tomar el primer paciente en la cola y lo pasa al estado de atendido. Ese proceso se va a registrar mostrando en pantalla la atención del paciente con mayor prioridad clínica. Ahora vamos a atender paciente. Ahí, como vemos, va a atender primero el paciente 6, que fue la prioridad. Vamos a revisar los tiempos. Tardamos tiempos de los pacientes si fueron necesarios. Vamos a seguir la cola para mostrar y ya como vemos que ya se atendió al paciente 6, vamos a atender al paciente que sigue, que es el 5. Vamos a mostrar colas y va avanzando, va avanzando. Atender otros y bueno, vamos a atender al siguiente, que es el paciente 3. Vamos a ir a colas y solo nos va que ya nos estancamos sobre el paciente 7, el paciente 2 y el paciente 4. Con esta demostración, comprobamos que la solución desarrollada cumple los objetivos planteados: automatizar el triaje, reducir los tiempos de espera y optimizar la atención médica de urgencias. Ahora voy a presentar las conclusiones del proyecto. En primer lugar, la solución propuesta respeta la prioridad clínica de los pacientes, es decir, los casos más graves siempre son atendidos antes que los leves, sin importar el orden de llegada. Además, el sistema reduce los tiempos de espera innecesarios, ya que gestiona la cola de atención automática sin depender del orden manual. También se optimiza el flujo del servicio, porque las revaluaciones permiten detectar si un paciente ha esperado demasiado y necesita prioridad nuevamente. Durante las pruebas se observaron distintos escenarios, como picos de llegada o tiempos largos de atención. El sistema respondió bien en todos los casos. Bueno, en resumen, el proyecto demuestra que un triaje automatizado puede hacer más eficiente y justa la atención en emergencias. Finalmente, estas son algunas recomendaciones y posibles extensiones para mejorar el sistema. Bueno, primero tenemos
Consideramos que sería útil agregar estadísticas de atención, por ejemplo, tiempos promedio de espera y cantidad de pacientes por nivel de triaje. Otra mejora sería integrar el sistema con dashboards o sistemas reales de hospitales para visualizar los datos en tiempo real. Y por último, se podría ampliar el proyecto a entornos reales, realizando pruebas piloto en hospitales o clínicas. Esas mejoras ayudarían a que el sistema sea aún más útil y aplicable en situaciones reales de emergencia médica. Gracias.